Muy buenas noches, estimados. Bienvenidos a esta clase número 2. Para empezar, sin más retraso, quisiera solo que me confirmen si se escucha bien y con eso daríamos inicio a la clase directamente. Perfecto. Bien, entonces entramos directo ahora sí ya a lo que nos compete en esta semana 2, ya entrando en los temas específicos de esta asignatura. Y para lo cual ahora mismo les comparto la pantalla y vamos a ir trabajando en un documento, bueno, en dos documentos en realidad, uno que nos da una parte fundamental para entender lo que vamos a hacer y luego vamos a revisar un ejemplo. El ejemplo no lo vamos a desarrollar paso a paso, puesto que no nos daría toda la noche para terminar de verlo, sino que se explicará cómo se desarrolló, luego se les comparte el ejemplo, pero se va dando, pues, digamos, los criterios de cálculo que se utilizaron para que ustedes puedan revisarlo posteriormente y si tuvieran alguna duda, pues la próxima semana dentro de la tutoría o dentro o por vía correo electrónico o en Canvas, pues puedan solventar la duda. A ver si no tenemos. Entonces, eso, voy a empezar la clase. Si es que alguien tiene alguna duda, siéntase libre de abrir micrófono y decirla, interrumpirla, paramos la clase, damos la solución y seguimos, porque ahora mismo pues vamos a estar muy concentrados en el tema y puede ser que si alguien levanta la mano, pues yo no lo pueda ver. Así que por favor, siéntanse libres de preguntar y vamos entonces a hablar de la clase que nos compete el día de hoy, que es el diseño estructural de fundaciones, pero ya de un tipo específico. Entramos en la unidad 2. Este curso está estructurado en varias unidades. La unidad 1 era la introducción y ahora estamos en la unidad 2 que compete el diseño de tipos de cimentaciones superficiales, de tres tipos muy importantes. Y lo primero que compete ahora es estudiar el diseño de zapatas aisladas, que es la clase que nos compete el día de hoy. Entonces, ¿qué consideraciones tenemos que tomar en cuenta previo a ponernos a calcular una zapata aislada? Aunque sea un tipo de zapata muy sencillo, pues es importante tener una base sólida de conocimientos relacionados entre geotecnia y ingeniería estructural o diseño estructural, para ser más específico. Y para eso es que la semana anterior les recomendaba pues, hacer una lectura del libro de Barajadas para situarnos en el contexto de, bueno, pues yo soy estructural, yo diseño en función de los parámetros geotécnicos, pero ¿de dónde se obtienen dichos parámetros? Entonces, una pequeña parte de esta clase va como recordatorio de cómo es que se obtiene ese parámetro famoso que cuando nos da el estudio de suelos, una capacidad admisible y nos recomienda un ancho de zapata de 2 metros, por ejemplo, de dónde se obtiene. Entonces, eso es lo que comento en esta diapositiva, que para hacer un diseño requerimos combinar criterios geotécnicos estructurales. Si somos estructurales, no tenemos que ser obviamente expertos en geotecnia, pero sí tenemos que tener un conocimiento para entender bien lo que nos están reportando en el informe geotécnico y para luego poder usar esos datos de una manera adecuada. Entonces, dentro de los datos de entrada que tenemos que tener para nosotros ya enfocarnos en el diseño estructural de la cimentación y en particular de una zapata aislada, sería pues las solicitaciones que vienen a ser los efectos de la carga. Yo antes de ponerme a calcular la cimentación he de haber calculado ya la superestructura, lo que está sobre el terreno, y eso requiere al final de cuentas un análisis estructural en el cual yo puse cargas a la estructura, carga muerta, carga viva, carga de sismo, carga de viento, cualquier número de carga que pueda haber. Genera un análisis estructural que con cualquier método matricial se puede resolver. Obviamente usamos ya software de cálculo para facilitar este proceso, pero a la final lo que hacen los softwares es tener un análisis estructural y el análisis estructural reporta al final de cuentas reacciones en base y esas reacciones son las que a mí me sirven para generar mi diseño estructural. Las reacciones típicas que vamos a utilizar entonces en un diseño de una zapata aislada y de cualquier tipo de cimentación serán fuerzas axiales que bajen de las columnas, sean estas fuerzas de compresión o fuerzas de tracción, momentos flectores que bajen de las columnas, los que van a tender a llevarme a un vuelco de la zapata, y los momentos flectores hay que entender que pueden ser alrededor de los dos ejes locales principales, bueno, los dos únicos ejes locales más bien, bueno, son tres en realidad, entonces habían dicho, los dos ejes locales de flexión del pilar, tendremos momento alrededor de un eje y alrededor del otro eje, y el dimensionamiento pues debería hacerse para los dos momentos porque genera efectos en dos direcciones dentro de la zapata. Y eso es lo que tenemos que tener como dato de partida. No podemos diseñar una cimentación sin tener ya las solicitaciones a las que voy a someter a dicha cimentación. Otro dato importante, y este lo obtenemos del informe geotécnico, como he mencionado, es la capacidad portante del terreno, de la cual vamos a hablar un poquito ahora para recordarlo y luego poder pasar al tema ya estructural netamente. Además de eso, y esto ya tiene que ver con las siguientes líneas que vemos en la diapositiva y tiene que ver con el informe geotécnico. El informe geotécnico tiene que informarme las características y composición del suelo y subsuelo a diferentes profundidades,
para yo como estructural poder recomendar, no digo hacer cálculos específicos respecto a geotecnia, pero sí poder recomendar ciertas prácticas constructivas que puedan ser beneficiosas para el elemento de cimentación. Es importante que nos digan si hay presencia de agua subterránea por la misma causa que estoy mencionando previamente, si hay oscilaciones de nivel freático, si hay cercanía de taludes, si hay suelos inestables, expansibles o con posibilidad de liquefacción. En el caso de que hubiera posibilidad de liquefacción, pues igual aquí el cálculo estructural sería ya lo de menos, por lo que lo más importante sería obtener la respuesta sísmica de sitio con un estudio mucho más, ya ni siquiera es un estudio geotécnico, sino que es un estudio de sitio que involucra conocimientos de sismología y de respuesta de sitio, entonces ya sería más complejo, pero hay que saber. Si yo voy a tener un suelo licuable, pues no me puedo poner a diseñar una cimentación sin primero saber cómo arreglar ese tema. No es que voy a, bueno, sí hay métodos de tratamiento de suelos licuables, pero hay que tomar en cuenta pues ese parámetro de la peligrosidad que exige una cimentación en ese lugar y toda información adicional que me pueda servir para yo tomar precauciones estructurales en mi diseño, pues sirven. Por ejemplo, saber si las edificaciones aledañas han presentado asentamientos excesivos, saber si es que hay ojos de agua que salen a superficie, aunque el estudio geotécnico me diga que no hay un nivel freático. Ese tipo de datos son importantes porque me permiten a mí tomar las decisiones. Entonces, de todos estos datos, los que vamos a topar en esta clase son la capacidad portante del terreno. Repito, no vamos a calcularla, puesto que es un tema geotécnico, pero hay que tener una base. Y luego hablaremos de la parte de las solicitaciones y, por tanto, el diseño estructural. Entonces, la capacidad geotécnica, esto como un recordatorio, ¿cómo se calcula? En fin, a fin de cuentas, esto lo empezó a estudiar el profesor Terzaghi allá en el año 1940, más o menos, y él identificó, pudo explicar que existen tres tipos de fallas que pueden ocurrir en un terreno cuando a este se le aplica una carga o se le asienta una carga a través de un elemento transmitidor de carga que puede ser una cimentación. Lo que vemos en la gráfica, a ver si puedo usar esto aquí, lo que vemos en estas gráficas de aquí, lo que tenemos por aquí, estos son los modos de fallas identificados por el profesor Terzaghi y por la literatura existente desde esa época en realidad. Y entre eso tenemos tres tipos de fallas principales: la falla por corte general, la falla por corte local y la falla por punzonado. ¿Cuál es el comportamiento ideal, lo que deberíamos buscar nosotros que nuestra cimentación tenga? Una falla por corte general, puesto que es una falla en la cual podemos ver en una curva carga versus asentamiento que se alcanza un esfuerzo máximo y a partir de ahí los asentamientos pues se incrementan. Es muy similar a un diagrama constitutivo de esfuerzo de formación de un material, por ejemplo. Entonces aquí se puede alcanzar una máxima resistencia. Es visible o es fácilmente identificable el punto en el cual ocurrirá dicha máxima resistencia y por tanto se moviliza la máxima resistencia del terreno. Esto no siempre es posible. Este tipo de falla va a ocurrir cuando los suelos sean competentes y sean densos, sean o densos, medianamente densos o densos. Y esto es complicado decir, bueno, ¿y cuándo va a ser denso? ¿Qué considero un suelo denso y qué no lo considero? Y muchos autores o normas generales pues nos hablan del número del ensayo de SPT como para tener una idea. Y suelos que tengan un número de ensayo de SPT superior a 30, pues se puede decir que son suelos densos y que son susceptibles de tener una falla general por corte. Ahora, cuando tenemos número de golpes que están entre 15 y 30, esperaríamos o estaríamos pensando en que podría ocurrir una falla por corte local. Y esta falla por corte local se caracteriza en que no existe una respuesta bien definida máxima, como podemos ver en la gráfica superior, sino que a partir de un punto inicial vemos que existe un cambio en la rigidez del terreno, por eso vemos el cambio de la pendiente en la curva de esfuerzo de asentamiento. Y eso nos lleva, pues, entonces a que una vez que se alcanza cierta presión, se va a empezar a tener asentamientos excesivos, lo que genera, pues, una falla por corte local. Hay que distinguir que en la falla por corte general se puede apreciar el terreno desplazado en superficie, que es mayor o tiene un mayor volumen desplazado que el terreno desplazado por falla por corte local. ¿Por qué? Porque en la falla por corte local hay un asentamiento mayor. Y por último tenemos la falla por punzonado, que son fallas que están en suelos muy blandos, en los cuales pues, el número de golpes puede estar en valores inferiores a 15. Y esto hay que tener mucha precaución. Las fallas por corte, perdón, por punzonado no se diseñan, no es que si yo tengo un suelo que va a tener punzonamiento, yo digo aquí voy a poner mi elemento de cimentación y pondré una zapata lo suficientemente grande. No es una buena práctica debido a que el efecto de punzonado está, no es que, no es que está poco estudiado, sino que todavía no se han encontrado ecuaciones válidas para poder catalogar o definir una capacidad admisible en este tipo de suelo. Entonces, cuando tenemos un suelo que es susceptible de tener una falla por punzonado, lo ideal es profundizarnos más hasta encontrar un suelo más competente o pensar en otro tipo de solución de cimentación que podría ser ya en un caso muy extremo pasar a tema de pilotaje.
Y si es que no es tan profundo, pues el problema, pues igual se podría pensar en capas de material de mejoramiento, o sea, mejorar el terreno con alguna técnica de mejoramiento adecuada. Bueno, dentro de todo eso, entonces tenemos tres tipos de modos de falla y el profesor Terzaghi planteó allá en 1940 y pico, pues una ecuación que me permita a mí calcular cuál va a ser la capacidad de este terreno ante o qué presión va a generar la falla por corte general en este terreno. ¿Por qué necesitamos conocer esa presión? Porque nosotros estamos acostumbrados y hemos escuchado mucho que vamos a diseñar nuestras cimentaciones para hacer que la presión que yo le transmito a la cimentación, llamemos la presión del suelo, sea menor o igual a una presión admisible. Entonces, la presión admisible ¿de dónde sale? De obtener una presión última o una capacidad última del terreno, y esa capacidad última es la que se obtiene a través de la ecuación de Terzaghi, de la cual vamos a ver después. Obviamente, la presión admisible se obtiene a través de tener la presión última y dividirla para un factor de seguridad que típicamente se toma igual a 3, pero eso no quiere decir que siempre tengamos que tomarlo igual a 3. Dependerá de la campaña geotécnica. Una campaña geotécnica que sea muy precisa, con buenos métodos, incluso podría tener un factor de seguridad de 2. Si tenemos una campaña geotécnica que sabemos que hay demasiada incertidumbre, podríamos tomar un factor de seguridad incluso mayor que pueda llegar hasta ser incluso 4. Entonces, no es que es un valor fijo de 3 como lo podemos ver en mucha literatura, sino que depende mucho en realidad de la precisión o del alcance que haya tenido el estudio geotécnico. Entonces, la ecuación, déjeme ver cómo pongo aquí, ya, la ecuación que presentó por primera vez Terzaghi en 1943 fue la que nosotros estamos viendo en la parte superior. Son dos conjuntos de ecuaciones. Lo que hizo el profesor Terzaghi es hacer un equilibrio entre la cuña potencial de falla y los esfuerzos que están actuando sobre el terreno, y encontró estas dos ecuaciones. No quiero entrar demasiado en detalle porque la idea no es tampoco quedarnos aquí la hora entera para hablar de esto, pero sí decir algo. Esta ecuación es muy sencilla y depende de parámetros del terreno que están inmersos primero en la cohesión. Nosotros sabemos que de un sondeo geotécnico se puede encontrar la cohesión del terreno, y además de estos factores de capacidad de carga que tenemos NC, NQ y N gamma. ¿Cómo se calcula NC, NQ y N gamma? Son parámetros que son función del ángulo de fricción del suelo. Entonces, si yo hago una campaña geotécnica, qué sé yo, hago un SPT, sabemos todos que existen correlaciones para, en función del número de golpes, encontrar cuál sería la cohesión y cuál sería el ángulo de fricción de ese terreno, y con ese ángulo de fricción podemos meternos a tablas, o igual hay ecuaciones de cálculo, pero lo común y lo simplificado es usar tablas, y esas tablas nos dan estos parámetros de cálculo que fácilmente podemos introducir en estas ecuaciones. ¿Qué es lo que pasa con estas ecuaciones? Primero, que el profesor Terzaghi propuso una para cimentación cuadrada, es decir, depende del ancho de la cimentación, pero son para cimentaciones de ancho por longitud iguales, por tanto cuadradas, y también propuso su variación para cimentaciones continuas o corridas. Ya entonces entramos en el enfoque de que, o nos damos cuenta de que no la propuso Terzaghi para zapatas rectangulares, y de esto vamos a hablar un poquito después respecto al informe geotécnico y cómo nos presentan los datos el informe geotécnico. Entonces, esta es la primera ecuación que surgió. O sea, esta ecuación está mostrada o planteada para calcular cuál sería la capacidad última por corte general, y no toman en cuenta lo que he comentado, geometrías rectangulares y situaciones realistas como la excentricidad de carga. También voy a hablar de eso, solo que tengo algo en el chat, quiero ver si alguien dice algo. Cuando hablamos de número de golpes, ¿es promedio por capa, por cada metro de perforación o por capas específica de desplante? Ok, cuando se hace el SPT, lo común es hacer el ensayo como tal a diferentes profundidades. Por ejemplo, los sondeos típicos se hacen, por ejemplo, para vivienda. Incluso la norma de cimentaciones del Ecuador nos rige que para edificaciones de menos de 3 pisos usemos un sondeo mínimo de 6 metros de profundidad. La práctica típica es, pues, hacer una perforación de 1 metro, a metro de profundidad, hacer el ensayo, es decir, hacer los golpes y contar que se penetre los 45 centímetros, luego bajar al segundo metro, volver a hacer el ensayo, y por cada metro de profundidad tengo un resultado del ensayo. No se promedia, no es que yo promedio el número, o sea, sí se puede promediar en realidad, pero estamos hablando del estrato resistente. Es decir, si yo quiero ubicar mi capa o mi estrato o mi cimentación a 2 metros de profundidad, pues yo tengo que analizar cuál es el número de golpes en esos 2 metros de profundidad. Cierto es que si es que en 2 metros de profundidad tengo un suelo que sea medianamente competente, pero bajo de esos 2 metros, qué sé yo, a 4 metros de profundidad tengo un suelo que no es tan competente como el superior, hay que hacer un ajuste en las ecuaciones, y eso es lo que vamos a hablar después, y eso también tiene que ver con las variaciones que existen de las ecuaciones de Terzaghi, y luego la ecuación posterior que vamos a ver, que es la ecuación de la ecuación general de la capacidad
del suelo, pero o sea, la respuesta aquí es, se tiene por cada metro de profundidad un número de golpes, el NSPT. Hay que acordarse que el NSPT igual luego se corrige para hacerlo equivalente a una energía al 60% y tiene toda su ciencia. Entonces, no es mi idea quedarme a hablar mucho del SPT, pero sí, o sea, uno tiene se podría promediar, pero hay muchas otras formas de saber si un suelo es denso o no es denso, porque al final esto se basa en qué tan en la compacidad que pueda tener el suelo o en la consistencia. Si estamos hablando de suelos arcillosos o finos, hablamos de consistencia, y si estamos hablando de suelos granulares, hablamos de la compacidad. Entonces, esos serían parámetros un poco de geotécnicos en los cuales habría que profundizar, pero es una manera, digamos, si no queremos pensar en número de golpes, pensemos en la compacidad, en la densidad relativa del terreno, e incluso podemos hablar de otros parámetros como que salen del estudio, de estudios geofísicos, como puede ser la velocidad de onda de corte, en la cual cuando tengo grandes velocidades de onda de corte, también sé que tengo suelos que son más competentes y uno ahí puede hacer esa relación. Pero bueno, ese dato como para darlo, pero como digo, no es la idea ahorita profundizar al máximo sobre el tema de geotecnia, aunque es válida obviamente la pregunta. Entonces tenemos la ecuación de Terzaghi que nos habla de estas situaciones particulares, y algo importante es que no me permite calcular la situación en la cual yo tenga una carga excéntrica. Es decir, el profesor Terzaghi planteó esta ecuación para que la carga venga exactamente centrada dentro del pilar, lo cual no es muy común, sobre todo en zona sísmica, porque ya vamos a ver posteriormente que nosotros tenemos siempre acompañado, a la carga vertical siempre la tenemos acompañada de un momento flector, y eso es similar a nosotros ubicar, déjeme ver si puedo cambiar el color de esto. Bueno, no sé cómo cambiarlo, pero esta combinación de carga al momento es lo mismo que ubicar solamente la carga con una excentricidad. Y entonces hay que darse cuenta que la respuesta del terreno depende de las cargas, no solo depende de la geometría, ya lo vamos a ver después con la otra ecuación. Y entonces uno tiene que tomar en cuenta el gran abanico de posibilidades que tiene en el elemento de cimentación combinado con el terreno para poder prever bien cuál va a ser la capacidad del terreno. Pero bueno, el primer alcance que se hizo lo hizo el profesor Terzaghi en 1943 y llegamos a esta ecuación. Luego, ¿qué pasa con esta ecuación? Déjenme ver por qué. Ya, a ver. Ahí, listo. Aquí están los factores. Estos los he puesto no porque los vayamos a utilizar, sino para cuando les pase las diapositivas, pues que tengan también de referencia. Igual eso está tomado del libro del profesor Brajadas y también tienen acceso a ese libro y lo pueden profundizar más. ¿Qué límites tenemos? Entonces ya los habíamos comentado. No sirve para cimentaciones rectangulares, es solo para cuadradas o corridas. No toma en cuenta la resistencia al corte a lo largo de la superficie de falla en el suelo arriba del fondo de la cimentación. Hay que entender algo. Cuando esta cuña de suelo quiere desplazar, o cuando se quiere desplazar esta cantidad de suelo, se tiene que movilizar la resistencia cortante de la superficie de falla. Entonces, a partir de la cota de desplante hacia arriba, el modelo de Terzaghi no toma en cuenta esa resistencia cortante, por lo tanto se puede subestimar en realidad la capacidad última del suelo. Y lo que ya se decía, no se toma en cuenta la inclinación de la carga sobre la cimentación y tampoco la excentricidad. Entonces, para llegar a resolver esos problemas, llega después de unos años, en 1963, la ecuación general de la capacidad de carga propuesta por Meyerhoff, y en esta ecuación, que no es la misma de Terzaghi, si se dan cuenta, es diferente, es similar, pero es diferente. En la ecuación de Meyerhoff se toman en cuenta ya unos factores adicionales. Los que sí teníamos con Terzaghi eran NC, NQ y el NG, que son factores capacidad de carga que dependen del ángulo de fricción del suelo, pero ahora también entran en juego otros factores que son el FCS, el FQS y el F gamma S, que toman en cuenta la forma de la cimentación. Es decir, si ya tengo una zapata rectangular, esa geometría se puede meter en las ecuaciones con las que se calcula los factores de forma y tomar en cuenta la geometría. Como pueden ver aquí, tenemos los factores de forma en todos los elementos de la ecuación general de capacidad de carga. Luego se toman en cuenta los factores de profundidad. Lo que no hacía, como comentaba el profesor Terzaghi, es tomar en cuenta que la resistencia cortante dentro o más o arriba de la cota de desplante, de la parte baja de la zapata. La ecuación de Meyerhoff ya toma en cuenta eso a través de los factores de profundidad que dependen obviamente de la parte de F que está metida dentro de la ecuación en la parte de Q. El valor Q es la presión de sobrecarga que lo pueden ver aquí. Q es igual a gamma por DF. Aquí está incluida la profundidad de cimentación, pero no solo aquí, sino también en los factores de profundidad que son FCD, FQD y F gamma D. Y por último tenemos los factores de inclinación de carga, esto en el caso de que la carga sea inclinada, y tenemos también los factores. Entonces, como se ve, aquí ya se tiene mayor versatilidad porque la ecuación me permite tomar en cuenta lo que no tomaba en cuenta el profesor Terzaghi, y es recomendable entonces utilizar mejor esta ecuación de capacidad de carga
que la de Terzaghi. Cierto es que hasta ahora se sigue utilizando la ecuación de Terzaghi, pero ahora que tenemos computadoras con un buen Excel, pues es fácil esto automatizarlo. Nosotros meter los parámetros de ecuación o incluso el número de golpes y con el número de golpes que a través de las correlaciones que existen en la literatura obtener la ecuación y el ángulo de fricción del suelo y poder hacer que esto se calcule automáticamente. ¿Cómo se calculan los diferentes factores? Igual aquí están las diapositivas para que lo puedan revisar. Tenemos NC, NQ y N gamma, que no son los mismos, ojo, que los factores que nos da el profesor Terzaghi, son diferentes y algo que quiero mencionarles es el factor n gamma. El profesor Brajadas en su libro pone que el n gamma es igual a dos veces el factor nq más uno por la tangente del ángulo de fricción del suelo. Esto les comento por si luego llega a encontrarse otra información. Este n gamma es diferente en la literatura que ustedes encuentren. ¿Por qué? Porque hay varias escuelas, lo habíamos hablado en la clase anterior. Hay una escuela americana y una escuela europea. La escuela americana se basa mucho del libro de Brajadas, no es que Brajadas sea el autor, sino que recopila las ecuaciones que han utilizado algunos autores, pero la escuela europea pues toma en cuenta otros autores y a veces podemos encontrarnos que el factor n gamma se calcula con otra ecuación, que entonces no es muy diferente tampoco, pero es diferente y entonces hay que tener claro eso. Para eso también está pensado el foro 2, el foro 1, perdón. Recuerden que no sé si revisaron el documento que les compartí para que puedan irse preparando, pero el foro habla de esto, de la capacidad portante y que tengamos en cuenta los factores que se pueden utilizar en diferentes enfoques. Tenemos los factores que nos da Basic y también hay los factores que da Briggs Hansen, que es muy europeo. Entonces es bueno que ustedes ya se vayan profundizando en ese tema para que tengamos un panorama claro de cómo es que se calcula esto y que igual no hay una verdad universal. Esto siempre tendrá sus factores y en función de la normativa que yo esté leyendo, pues será muy escuela americana, muy escuela europea y tenemos que estar preparados para poder tomar cualquiera de estos factores y sobre todo entender lo que está haciendo el geotécnico cuando nos da los parámetros del suelo. Eso respecto a los factores NC, NQ y N gamma. Y los factores de forma, inclinación y profundidad, pues pueden encontrar las ecuaciones de diferentes autores en el libro de Brajadas, en el capítulo 3 por si quieren profundizar. Ahora, estos son casos como igual sencillos. El de Terzaghi es lo más sencillo que hay. Luego pasamos a Meyerhoff, que ya toma en cuenta no complejidades tal cual, sino situaciones más realistas, pero igual se puede complicar más la situación y tomar en cuenta ya escenarios más realistas todavía. ¿Por qué? Porque cuando calculamos la capacidad portante del suelo bajo esta ecuación, estamos pensando que abajo del suelo de cimentación no existe una capa más blanda. Es decir, yo tengo pues pensado bajo esta ecuación que todo este suelo pues tiene las mismas propiedades, es un mismo estrato. Pero ¿qué pasa si más acá abajo hay un estrato a una profundidad, digámosle h, que sea menor al ancho de la cimentación? Este parámetro es importante. Si aquí hay un suelo blando y acá arriba hay un suelo rígido, ¿cambia la capacidad portante? Y la respuesta es sí, sí cambia la capacidad portante. Como les digo, no es idea del curso o de la clase quedarnos a hablar un montón de tiempo respecto a eso, pero sí comentarles para que puedan revisarlo, puedan reflexionar que hay casos diferentes como el que acabo de comentar. ¿Qué pasa si tengo suelo rígido, un estrato de suelo rígido en el cual yo quiero cimentar mi zapata, pero más abajo tengo suelo blando? ¿Se puede calcular una capacidad última del suelo para eso? Sí, el capítulo 4 del libro de Brajadas da las ecuaciones, que no he querido meter todo aquí para que no sean las diapositivas, son un montón de ecuaciones, da las ecuaciones para hacer el cálculo en esta situación. También tengo la situación al revés. ¿Qué pasa si tengo suelo blando arriba y suelo rígido abajo? También hay ecuaciones para calcular ese tipo de acá. ¿Qué pasa si tengo una zapata que está sobre un talud? ¿Cómo se calcula la capacidad portante? Hay ecuaciones que me permiten calcular cuál es la capacidad portante del suelo sobre el cual se funda la zapata. Pero aquí sí me gustaría mencionar que no es lo más importante. En realidad, si es que yo estoy cerca del talud o sobre un talud, por ejemplo, pongamos este gráfico de acá, no es tan importante decir que en esta zona habrá una capacidad última que esté calculada con la mayor precisión del mundo. ¿Por qué? Porque en un talud me importa más, en realidad, la estabilidad global del talud. De nada me sirve verificar que aquí doy un área de zapata que tendrá o que transmitirá presiones al terreno menores que la capacidad permisible del terreno si la estabilidad del talud nunca se pensó y el talud es inestable. Entonces estaría cimentando mi obra pues a la final básicamente en el aire y eso es peligroso. Entonces yo sí recomiendo que cuando estamos en un talud pensemos más en la estabilidad global del talud que en la capacidad última que a la final se calcula pues con ecuaciones simplificadas y se puede llevar rápidamente. La compresibilidad del suelo también. Hay un parámetro importante. Nosotros hablamos de capacidad última en función de resistencia, pero también hay ecuaciones que me permiten tomar en cuenta la compresibilidad del suelo para yo poder limitar la capacidad última que reporta un informe a una capacidad que no exceda cierto asentamiento máximo permisible. Y eso es otra cosa, porque imagínense, tengo un suelo que tiene buena capacidad portante, pero poca rigidez. No es lo mismo resistencia que rigidez. Un suelo puede ser
bastante resistente, tampoco muy elevado, si tiene baja rigidez, pero la rigidez puede ser no elevada y yo puedo evitar la rotura del suelo, la falla geotécnica, pero puedo tener asentamientos excesivos. Entonces, una forma de tomar en cuenta eso es calculando asentamientos, que tiene que ver con la teoría de consolidaciones y de esfuerzos efectivos y todo esto, o otras es tomar en cuenta el tema de los asentamientos a través de, en las ecuaciones de capacidad de carga, incluir la compresibilidad del suelo con otros parámetros que tienen que ver con el módulo elástico del material y el módulo de cortante del material de soporte de la cimentación, es decir, del suelo como tal. Entonces, existe también ecuaciones para tomar en cuenta eso y esto sirve para eso, para tomar en cuenta el tema de los asentamientos. Capacidad de levantamiento o deslizamiento. ¿Qué pasa si tengo una estructura muy esbelta? Y al ser tan esbelta, pues se genera un gran momento de vuelco cuando tenga la acción sísmica. Ustedes saben que la acción sísmica se concentra en cada uno de los pisos y esto me va a generar al final de cuentas un momento de volcamiento muy grande. Si el momento de volcamiento es muy grande, puede ser que alguna columna entre en tracción y, no, y se descomprima y si el momento de volcamiento es muy grande, la columna incluso puede trabajar en tracción ante esa hipótesis de carga sísmica. ¿Qué pasa ahí? Yo todo el tiempo he estado calculando la zapata para capacidad portante a compresión y luego viene una solicitación de vuelco y me genera atracción. ¿Cómo se calcula entonces que una zapata no vaya a ser arrancada del terreno? Y no es tan sencillo, no es decir, bueno, pues aquí yo calculo el peso del terreno sobre la zapata y eso es lo que me aporta a capacidad, a tracción, a levantamiento. No es tan sencillo porque también hay que darse cuenta, pues, que aquí en la interfaz del terreno sobre la zapata y el terreno que no está sobre la zapata se puede desarrollar una resistencia al cortante que puede ser incluida en las ecuaciones. Entonces, también hay ecuaciones para calcular la capacidad al levantamiento, la capacidad portante al deslizamiento. Si tengo cargas horizontales muy fuertes, el caso típico es el caso de muros de contención. Lo típico que estamos acostumbrados a hacer es tomar en cuenta la fricción del terreno que me ayuda a resistir la carga lateral, pero hay quienes les gusta o toman en cuenta el empuje pasivo. ¿Qué es lo correcto? Tomar en cuenta el empuje pasivo. No solo me quedo con la fricción, hay una literatura extensa y grandes criterios. La norma ACCE nos da bastante también luz sobre eso y se puede tomar en cuenta. Como lo he dicho, estamos hablando solo estamos abriendo el abanico para que todos pensemos en los varios casos que puede haber y no nos quedemos que con la ecuación típica que vemos aquí en pantalla y ya está. Hay que pensarse cada caso en particular. Recordando que no estamos nosotros centrados ahora mismo en un diseño geotécnico, estamos dando una introducción, pero al que quiera profundizar, pues lo va a poder hacer. Teníamos aquí profesionales que trabajan en laboratorios de suelos y entonces este tema también les debe interesar. Y lo importante también que tenemos que tomar en cuenta es la excentricidad de carga. Acá en la ecuación de Meyerhoff se ha hablado que hay factores de inclinación de carga, es decir, que la carga no sea vertical, que sea diagonal, pero no hablamos de una carga excéntrica. La carga excéntrica es aquella que no está ubicada en el centro o en el baricentro de la cimentación. Entonces, cuando tengo una excentricidad de carga, también existe un método para calcular la capacidad portante en función de esa excentricidad de carga. Y eso nos permite, pues, reportar valores mucho más precisos y afinar mucho más el diseño. ¿Y por qué hablo de todo esto? Porque quiero llegar a la parte del informe geotécnico. Cuando nosotros nos llega un informe geotécnico, uno puede revisar el informe geotécnico, pero en una parte muy importante nos dice conclusiones y nos dice se recomienda zapata corrida de 2 metros de ancho a una profundidad de 1,50 m de la cota de desplante. Y a veces eso suele llegar incluso para edificaciones de 2 metros, de 3 metros, en las cuales la capacidad del terreno tampoco es que sea tan baja. Y nos recomiendan capacidad o nos recomiendan zapata corrida de 2 metros de ancho. Entonces, como estructurales, pues nos damos cuenta de que eso es demasiado, es muy exagerado zapata corrida para una vivienda. A veces será el caso, obviamente, pero a veces no. ¿Y eso a qué nos lleva a pensar como estructurales? Que tal vez desde la parte geotécnica se está simplificando demasiado el tema y se está usando ecuaciones, por ejemplo, la de Tersay, incluso mucho más simplificada, que nos lleva pues a ser demasiado conservadores. Tampoco es que hay que ir del lado de la no seguridad, pero sí se puede afinar el resultado para buscar la economía pues de la cimentación. Y eso es nada más lo que quiero que pensemos, que si nosotros dominamos el tema no geotécnico como tal, pero sí tenemos nociones básicas, podríamos pedir o a través de los datos que me da el informe geotécnico, porque el informe geotécnico me reporta ángulo de fricción y cohesión para cada metro de profundidad, podría yo recalcular la capacidad portante del suelo, porque eso también faltó decir. El estudio geotécnico nos dice, se recomienda ancho de zapata de 2 metros, zapata corrida a tal profundidad, y ponen un párrafo en el cual ya como estructurales nos ponen la soga al cuello y dicen, pero el ingeniero estructural será el encargado de determinar las dimensiones finales de la estructura, de la cimentación. Entonces, ese parámetro o ese párrafo a la final a nosotros nos permite que podamos recalcular la capacidad portante del suelo y poder hacer un ajuste más realista
de la cimentación y así pues tener ese margen. Eso desde el punto de vista estructural. Ahora, un llamado de atención a los geotécnicos sería, bueno, perfecto, no les cuesta nada hacer este Excel de aquí, se podría reportar y sería una buena práctica reportar capacidades admisibles para diferentes anchos de cimentación, de forma que el estructural pues podrá tomar ya de esas tablas diferentes capacidades de capacidades portantes y poder dimensionar su cimentación acorde a dicha tabla. Y eso ahorraría un montón de trabajo y también ahorraría un montón de dinero porque se puede ir más cercano pues a la realidad. Mientras más nos acerquemos a los parámetros mecánicos realistas, pues estaremos generando un diseño más eficiente y es lo que se busca. Y lo mismo para diferentes profundidades, tal vez metro 50, tal vez 2 metros, o no sé, tres, con que me den tres profundidades y tres anchos propuestos en el informe geotécnico, pues ya como estructural yo tengo un buen margen para trabajar, pero eso es lo que debe mejorarse. Si hay estudios geotécnicos que lo reportan así, pero la mayoría no. Entonces, por eso se menciona aquí, porque como estructurales podemos pedirlo ya. Ahora que tenemos esta clase, pues es para despertar un poco ese interés en decirle al geotécnico, bueno, por favor, repórtame estos otros anchos que a mí me sirve y que no cuesta nada en función de los parámetros. Entonces, lo que decía, la excentricidad de carga es algo que se debe tomar en cuenta y existe un método, o existe dos métodos para tomar en cuenta esta excentricidad. Bueno, en realidad son tres, pero el más conocido es el método del área equivalente, en la cual pues yo calculo un ancho efectivo y una longitud efectiva de la cimentación. Es decir, si mi zapata era de 2 metros por 1,5 metros, en función de la excentricidad, calculo una dimensión perdón, B' y L', con ese B' y L' me voy a los factores de forma y recalculo este B y L, pues entro con los factores con los valores efectivos de la cimentación y puedo calcular mi capacidad portante en función de que tengo una excentricidad y eso pues ajusta mejor el dato, ¿no? Hemos hablado de la capacidad portante de una manera muy rápida porque, como les digo, no es la idea. Y ahora vamos a hablar de las solicitaciones y los efectos de la carga. Y esto ya nos va a llevar a empezar a hablar del tema de la cimentación como tal, cómo dimensionar. Lo primero que tenemos que hacer como ingenieros estructurales es dar dimensiones de ancho y longitud a nuestra zapata para hacer que las presiones que transmito yo al terreno sean menores que las presiones que me permite el informe geotécnico, la presión admisible. Y de esto también tenemos mucha tela para cortar porque no termina de estar claro para todo el mundo cuáles son las solicitaciones que tengo que utilizar, cómo es que yo determino la presión que le transmito al terreno. Y alguien va a decir, es muy sencillo, hago un equilibrio de momentos y todo esto. Sí, sí, pero ¿qué tipo o sea, qué combinaciones de carga uso? Y eso es lo que viene ahora mismo. Entonces, primero, volvamos a las excentricidades para poder tener claro el tema de las solicitaciones. ¿Qué es lo que es una excentricidad? Hemos hablado que una cimentación va a tener excentricidad cuando tenga una combinación de carga axial que baja por la columna y un momento flector. Todos sabemos que momento es igual a fuerza por distancia y si despejamos la distancia, pues nos va a quedar que la distancia va a ser igual a momento por fuerza axial. Eso básicamente es la excentricidad. La excentricidad es el valor o la distancia en la cual yo debería colocar la fuerza de compresión para tener un efecto igual a una combinación de carga vertical y momento. Es decir, lo que tenemos aquí a la izquierda es lo mismo que lo que tenemos aquí a la derecha. Aquí no se ve graficado el momento flector, pero se ve que al tener una fuerza por un brazo de palanca E, se está generando pues el mismo efecto que tener la carga vertical y el momento. Eso, ¿cómo se llama? Excentricidad. Se llama carga excéntrica y que provoca, obviamente, ante una carga que ponga más a la derecha en una cimentación, yo esperaré, por lógica, por intuición, que la parte derecha de mi zapata tienda a comprimirse más contra el terreno que la parte izquierda, generando pues que mi punto de interés esté en esta presión máxima que le voy a transmitir al terreno. ¿Por qué? Porque si yo verifico que la presión máxima que transmito al terreno sea menor o igual a la presión admisible, pues ya el lado izquierdo ni me lo pienso porque es un valor menor, pero entonces hay que tener cuidado. No es solo cuestión de decir, bueno, tengo una excentricidad, voy a calcular la presión máxima, sino que si es que llego a tener un límite de excentricidad, no, si tengo un valor de excentricidad que excede cierto límite, yo voy a estar sometiendo a mi zapata, desde un punto de vista teórico, claro está, a un volcamiento. O sea, cuando la excentricidad supera un valor que es igual a B sextos, es decir, el ancho de la cimentación en el sentido de estudio que estoy estudiando, dividido para 6, lo que pasa es que esta carga queda fuera de lo que se denomina el núcleo central de la zapata. El núcleo central no es nada más que el tercio medio de la zapata. Esto de aquí, que va a valer B sobre 3, es 2 veces B sobre 6, ¿no? Entonces, si mi carga queda fuera de ese núcleo central, yo estoy asegurando, más que asegurando, estoy sometiendo a mi zapata a una solicitación en la cual no voy a ver un diagrama trapezoidal que significa que toda la zapata está en compresión. Si vemos este diagrama,
Y aquí lo dice clarísimo, cuando la excentricidad es menor a b sextos, ¿qué tenemos? Tenemos un diagrama trapezoidal en el cual todo el terreno, o en toda la superficie, el terreno empuja hacia arriba, es decir, el terreno está comprimido. ¿Qué pasa cuando la excentricidad supera ese valor de b sobre 6, que es la excentricidad límite? Tenemos una situación diferente. Cuando la excentricidad supera el valor de b sobre 6, esta ecuación, este b sobre 6 sale de un equilibrio. A la final, todos deberían conocer la ecuación que dice que esfuerzo es igual a momento por brazo de palanca dividido para la inercia. En función de esta ecuación, de la inercia de la base, del momento actuante y de la distancia al punto de referencia, puedo calcular cuál es el esfuerzo que está actuando en el terreno, y si hago los despejes correspondientes, pues llegaré que el esfuerzo en el extremo izquierdo va a valer cero cuando la excentricidad tenga un valor de b sobre 6. Es decir, si la excentricidad va a valer b sobre 6 exactamente, mi diagrama de presiones sería perfectamente triangular como lo estoy pintando ahora mismo. Y si la excentricidad excede el valor de b sobre 6, mi diagrama de presiones sigue siendo triangular, pero ya tengo un área de la zapata que no está en contacto con el terreno porque se espera un levantamiento. Pensemos que en realidad el diagrama completo sería un diagrama en el cual se continúa la línea y el terreno en la parte izquierda tendría que empujar hacia abajo a la cimentación, lo cual no es coherente, no tiene sentido porque la cimentación o el suelo resiste muy poco a tracción y el suelo pues no va a tirar hacia abajo de la zapata. Esa parte la tenemos que ignorar. Y hay algunos códigos incluso que me prohíben que diseñe bajo esta situación. Algunos códigos como el código español, por ejemplo, especifica que se prohíben los despegues en cimentación. Un despegue en cimentación es un caso en el cual se espera que aquí tenga que haber tensiones negativas o presiones hacia abajo del terreno para poder dar el equilibrio. Entonces hay códigos que lo prohíben. Hay códigos que sin prohibirlo expresamente, pues me dicen que la excentricidad se quede en un valor menor a b sobre 6 y con eso a la final estoy asegurando ese cumplimiento de evitar el vuelco. No obstante, hay otros códigos que no es que lo prohíben ni lo permiten, pero me dicen si vamos a diseñar bajo esta situación, se tiene que tomar las consideraciones adecuadas y hay que cumplir ciertos parámetros adicionales. Luego les mostraré la guía del ACI, la guía ACI 314. Ahí da, por ejemplo, un parámetro o una recomendación respecto a este tipo de cimentación. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a mejor quedarnos de este lado conservador y vamos a proyectar que nuestras cimentaciones, nuestras zapatas aisladas, tengan excentricidades que estén menores o que sean menores a b sobre 6. ¿Cómo controlo esto? El valor de la carga que baja por el pilar no lo puedo controlar porque viene del análisis estructural. El valor de momento tampoco lo puedo controlar porque viene del mismo análisis estructural, pero yo puedo controlar el ancho B de la cimentación. Y si hago que el ancho B sea más grande, el límite para tener la condición de vuelco se incrementa y por tanto pues nos alejamos de la situación de vuelco. Entonces, al decirles yo pues que nosotros nos encargamos de proyectar en una primera instancia un ancho B y una longitud L de la cimentación para cumplir con presiones del terreno, también estamos tomando en cuenta eso, que la proyección de dimensiones de la zapata tendrá que tomar en cuenta que no queremos permitir el vuelco. Repito, se puede permitir, hay que tomar en cuenta consideraciones adicionales, pero vamos a empezar por lo básico para poderlo entender bien al tema. Y entonces ahora aquí viene la pregunta. Perfecto, ya, yo no voy a permitir vuelco como criterio de diseño, pero entonces, ¿de dónde sale este valor de P de carga vertical y este valor de M de momento de volcamiento que baja de la columna? Porque en función de ese valor de P y de M es que se calcula la excentricidad, ya lo hemos dicho, excentricidad es momento sobre P. Y aquí hay que entender o hablar de los enfoques que tiene el diseño comúnmente estructural de cimentaciones. Este valor de P, ya lo hemos dicho, es la carga axial que baja por el pilar o por el pedestal, pero este valor de P tiene que ser un valor de combinaciones de carga. Y aquí hay que entrar entonces a hablar de que existen no las típicas combinaciones, porque esto lo he visto mucho también en errores de cálculo. He visto que dimensionan zapatas y ponen las combinaciones 1.4 de D, que todo el mundo la debe conocer, 1.2 de D más 1.6 de L, e incluso usan las combinaciones con sismo, 1.2 de D más L más sismo y toman el peor valor de P y con eso combinan con el momento y dimensionamos. Eso se puede hacer, pero hay que tener clara la filosofía de diseño que usa estos factores de 1.4, 1.2, 1.6 y para eso tengo las diapositivas siguientes que vienen a darnos una luz. Aquí está lo que ya les había mencionado previamente para que lo puedan revisar si quieren. Cuando tengo excentricidad, cómo calculo la capacidad última. Está el método del área efectiva y los otros dos métodos que estamos mencionando abajo, pero esto es lo que les comentaba, esto al que quiera afinar más sobre la capacidad portante, que a la final es un parámetro que debería proporcionarnos el, 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 el reporte geotécnico. De estas diapositivas voy a hablar posteriormente porque quiero primero hablar del tema este. A ver, ¿qué acciones tomo en cuenta en el proceso de diseño? ¿Qué combinaciones uso? Lo que estaba hablando previamente.
Entonces, la guía de diseño ACI 314, no estoy diciendo, ojo, ACI 318, digo ACI 314, es una guía simplificada de diseño. Nos dice que para realizar la verificación geotécnica, lo que tengo que tomar en cuenta es el relleno sobre la cimentación y todas las cargas muertas y vivas aplicadas sobre él, más el peso propio de la zapata. Lo podemos ver en esta gráfica. Yo voy a dimensionar mi zapata, perfecto. Quiero calcular la presión que le transmito al terreno. ¿Qué cargas tomo en cuenta ahí? Tomo en cuenta la carga vertical que viene por la columna, el peso de los rellenos, incluso el pavimento y el peso de la zapata que se transmite, porque eso al final de cuentas está asentado sobre el terreno portante y le transmitirá terrenos, le transmitirá, perdón, presiones. Aquí viene importante, las cargas que se va a utilizar para dimensionar la zapata serán cargas no mayoradas, lo que comúnmente el código ACI llama cargas de servicio, pero hay que ir un poquito más allá de eso. Es decir, tomaré carga D, carga L, carga E, carga de viento si es que tengo, pero no voy a aplicar los factores de mayoración 1.2, 1.4 que les he puesto previamente. Simplemente tengo que aplicar la sumatoria de las hipótesis de carga D, L, E. Ojo, no es que sumo D más L más E así a lo loco, sino que tengo que basarme también en unas combinaciones, pero que son no mayoradas. Y es lo que empiezo a comentar acá. Típicamente se aplican combinaciones sin aplicar factores de carga, excepto para la acción sísmica, que sí se multiplica por un factor, pero no se mayora, sino que sí se disminuye. ¿Por qué se disminuye? Vamos a hablar de eso después. Estamos dando la introducción a qué tipo de combinación debería yo utilizar para dimensionar mi zapata. Hago una pausa, no sé si aquí hay una pregunta. No, perfecto, entonces continúo. Listo, entonces eso nos dice la guía 6314 para dimensionar la dimensión B por L de la zapata. Luego, para la verificación estructural me dice otra cosa. Para la verificación estructural me dice, yo debo utilizar solo el incremento de presiones producido solo para la superestructura. O sea, la capacidad portante del terreno la verifico usando combinaciones de carga que no usan factores de mayoración y tomo en cuenta el relleno sobre la cimentación, uso el suelo que está sobre la zapata. Pero me dice la 6314 que debería yo ignorar para la verificación estructural, es decir, para calcular cuál va a ser el momento flector que va a actuar en esta zapata y por lo tanto el que me va a definir cuánto acero de refuerzo requiero, me dice que para calcular ese momento flector debo ignorar el terreno sobre la cimentación y lo cual tiene mucho sentido. Pensemos en una cimentación que está construida, pero que no está todavía terminada. Al momento que yo relleno en esta cimentación sobre esta zapata, es evidente que hay un equilibrio de esfuerzos entre fuerza vertical, que es el terreno sobre la zapata, y el terreno abajo de la zapata. Entonces, básicamente lo que está, la zapata es descansando sobre el terreno y cierto es que el terreno sobre la cimentación no genera esfuerzos sobre la zapata. Luego está que ya se construye la estructura y los pilares van a generar pues esta combinación de fuerza axial y momento y es evidente que podemos tomar en cuenta que lo que produce incremento de esfuerzos en la zapata para dimensionarla van a ser estas cargas verticales y momentos vectores que vienen de las columnas, no del peso de suelo. Eso tiene mucho sentido, pero luego vamos a hablar del criterio que nos da el ASCE y que en realidad yo creo que es el criterio más adecuado para dimensionar la zapata. Pero bueno, la guía 6314 nos dice eso. No debemos tomar, no dice debemos, pero nos recomienda que no usemos pues el peso propio o el peso del relleno sobre la zapata para dimensionar las fuerzas de diseño, es decir, momentos flectores, cortantes, punzonamiento que va a actuar sobre la zapata, sino que los ignoremos. Y aquí les pongo la pregunta, entonces, ¿debemos ignorar el peso de relleno porque no genera esfuerzos de flexión o cortantes en el elemento de cimentación? Y aquí está la advertencia. Esta advertencia va a tener una explicación cuando veamos la siguiente diapositiva. Pero hay que ya entrar en el enfoque de que cuando voy a dimensionar la zapata, el elemento estructural, ahí sí uso cargas factorizadas, es decir, uso ya los factores de mayoración 1.4 de D, 1.2 de D más 1.6 de L, etcétera, y todo lo que tenemos de ahí en adelante. Y se aplican las combinaciones aplicando factores de carga. Y entonces aquí hablemos de esto. Entonces, ¿cómo se llama ese método en el cual no uso factores de carga? ¿Y cómo se llama ese método en el cual sí uso factores de carga? Porque de ahí viene la confusión que yo he detectado pues en algunos diseños de cimentaciones. Hay que tener claro o hay que enterarse de que existen dos filosofías de diseño que se han venido utilizando desde hace muchos años. La filosofía ASD, que es la filosofía de los esfuerzos permisibles. Aquí lo quiero escribir. Esto es la filosofía de los esfuerzos permisibles. Y tenemos la filosofía LRFD. La filosofía LRFD de diseño es la filosofía de factores de mayoración de carga y factores de reducción de resistencia.
Y esta filosofía es la típicamente utilizada para el diseño de elementos de hormigón armado, incluso diseño de elementos de acero. Por ejemplo, cuando yo diseño un elemento de hormigón armado a flexión, ¿qué busco? Que el momento último sea menor o igual a phi momento nominal. Sé que habrá algunos que no les suena esto, ahora lo explico muy rápidamente. ¿Qué viene a ser la parte izquierda de esta ecuación en LRFD? Viene a ser la demanda del elemento estructural, es decir, cuánto requiere resistir dicho elemento estructural. Y lo que está a la derecha de esta ecuación viene a ser la capacidad de diseño. ¿Cómo así que capacidad de diseño? Capacidad viene a ser el MN, momento nominal. Yo por métodos de resistencia de materiales puedo calcular cuánto resiste teóricamente una sección, pero esa resistencia teórica no puedo tomarla como ya resistencia de diseño porque siempre hay incertidumbres en el F'C, en el Fy, en el peralte efectivo que se utiliza y para eso viene el factor de reducción de resistencia phi para tomar en cuenta esas incertidumbres. Entonces tengo la demanda y tengo la capacidad de diseño. Así se maneja el RFD. Los que hayan hecho diseño en hormigón armado se van a acordar y van a darse cuenta y ya sabrían incluso que el RFD es lo típicamente utilizado para dimensionar elementos de hormigón armado. La zapata es un elemento de hormigón armado. Entonces, su acero a flexión, su espesor van a ser dimensionados con el RFD. ¿Por qué hablo del método de esfuerzos admisibles? ¿Cómo funciona el método de esfuerzos admisibles? El método de esfuerzos admisibles tiene una demanda también, llamémosle un momento de diseño, pero hacemos que ese momento de diseño, o para no confundir a nadie, porque la nomenclatura en ASD sí puede variar dependiendo de la literatura, pongamos, tengo una demanda. Esta demanda es lo que requiero que resista mi elemento estructural. Hay diferentes solicitaciones. Hay cortante, flexión, fuerza axial, combinación de fuerza axial con momento flector, torsión. Todo ese tipo de cosas son demandas. Pero ¿qué buscamos? Igual, buscamos que esa demanda sea menor o igual a una capacidad de diseño. Pero ¿cómo se obtiene la capacidad de diseño? La capacidad teórica no se multiplica por un factor de reducción de resistencia como lo tenemos en el método del RFD, sino que se divide para un factor de seguridad que típicamente usa la letra griega omega. Y eso es una variación muy importante en el diseño. ¿Por qué? Porque cuando nos damos cuenta, lo típico en el diseño o la verificación geotécnica de la zapata es que nosotros verifiquemos que la presión del terreno que transmitimos, voy a llamarla Q-soil, la presión del terreno sea menor que la presión bueno, permisible o admisible, para que sea más coherente con lo que estamos hablando, la presión admisible. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que la presión admisible está buscada o sea, está calculada y si es que la voy a verificar, tengo que hacer una verificación que sea de la mano del método ASD, porque la filosofía es la misma. Tenemos una capacidad última. ¿Y qué hacemos con esa capacidad última? La dividimos para un factor de seguridad. Esto se asemeja más al método ASD, al método LRFD. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es la variación? Que a veces yo he visto que se pone la demanda obtenida de las combinaciones LRFD, pero esa demanda luego se la verifica contra la capacidad admisible que es del método ASD. No tiene sentido porque se están mezclando filosofías diferentes de diseño. ¿Qué tengo que hacer? Si mi capacidad está obtenida por ASD, es decir, capacidad admisible del terreno, la voy a comparar y quiero que esa capacidad admisible sea mayor o igual a una demanda, llamémosle la presión del suelo, pero calculada con combinaciones ASD. Ahora, yo no estoy haciendo esfuerzos admisibles. ¿Se puede hacer de la otra forma? Sí se puede, pero no es muy común. Yo puedo decir que quiero comparar con la capacidad última del suelo, no con la capacidad admisible. Perfecto. Yo tengo que hacer que mi capacidad admisible del suelo sea mayor que la presión que le transmito al suelo, pero con combinaciones LRFD, tomando en cuenta que esta capacidad última tiene que ser afectada por un factor phi. Eso es lo que se mezcla muchas veces y que no termina de quedar claro. Y hay algunos que hacen esto. Toman la capacidad admisible del suelo y la verifican para presiones del terreno obtenidas con combinaciones LRFD. No tiene sentido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tener claro cómo obtener esta presión del suelo. Y lo que vamos a enseñar ahora en esta clase no es la filosofía de mezclarnos ni nada por el estilo, sino que vamos a hacer lo que típicamente se utiliza. Y sí vamos a hablar de cómo podría hacer yo para hacerlo por el LRFD, si es que a alguien le termina de interesar hacerlo por el LRFD. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que irnos a la ACCE, que es la que nos da las combinaciones de carga para terminar de entender el tema de aquí. Y vamos a ver cómo se hace esto de aquí. Entonces, ¿qué nos dice la ACCE para el diseño de cimentaciones?
nos dice, primero, hemos hablado que la guía ACI 314 nos dice que para la verificación estructural de la zapata no tomemos en cuenta el peso de tierra sobre la zapata, para la verificación geotécnica sí tomemos en cuenta el peso de tierra. ¿Y qué nos dice el ACC? El ACC nos dice, cuando calculamos las combinaciones de carga, ya sea usando la sección 2.3 o 2.4 de este código, para que quede claro, la sección 2.3 es la que nos especifica las cargas, las combinaciones de carga, perdón, para método LRFD, y la sección 2.4 la que nos especifica las cargas para método ASD. Entonces, el ACCE, que es la Asociación Americana de Ingenieros Civiles, el documento 7 que me prescribe las mínimas cargas para estructuras, me dice, si yo voy a diseñar una cimentación usando las combinaciones LRFD o ASD, no importa, me dice que para ambos casos los pesos de la cimentación deben ser considerados cargas muertas de acuerdo a la sección 3.12 del código. Y dice, las cargas muertas permiten incluir todo el material que está de relleno y materiales de pavimento que existen sobre la zapata. Esto va en contra, no digamos que no es coherente, sino que no es lo mismo, por así decirlo. No es lo mismo que lo que me dice el código ASI 314. No es código ASI, es la guía de diseño de ASI 314. Que me dice la guía de diseño ASI 314, lo repito, me dice, para verificar estructuralmente la zapata, no tomes en cuenta el relleno, pero el ACC me dice, no, tómalo en cuenta y tiene más sentido. Luego les diré por qué para mí, y esto ya tiene que ver con criterio ingenieril, cada uno puede pensar diferente, eso también puede pasar, pero para mí tiene más sentido tomar en cuenta el peso del terreno sobre la cimentación. Esa es primera cosa que nos dice el ACC. ¿Qué más nos dice el ACC? Nos dice cuáles son las combinaciones para LRFD. No, perdón, la 2.4 es ASD, para tener claro el panorama. Si quiero hacer diseño por ASD, esta gráfica que tengo aquí, ¿de qué dependerá la presión que yo la transmito al terreno? Va a depender de la excentricidad. Y ya sabemos que la excentricidad depende del momento que baja por la columna y de la fuerza axial que baja por la columna. Esta fuerza axial y este momento que bajan por la columna, si voy a hacerlo o compararlo contra esfuerzos admisibles, tengo que utilizar, como había comentado, las combinaciones ASD. ¿Cuáles son esas combinaciones? Las tenemos ahora en la pantalla y son las que nos da la sección 2.4 del código, y como ven tenemos bastantes. Para los efectos prácticos de este curso, solo nos vamos a basar en cargas no de viento, carga muerta, carga viva y carga sísmica. Y como pueden notar, las que utilizaremos son la combinación uno, es decir, qué pasa cuando la zapata solo se ve sometida a peso propio. La combinación 2, peso propio más carga viva. La combinación 4, peso propio más el 75% de la carga viva. La combinación, bueno, 7 ya tiene viento, no lo tomamos en cuenta. Y la 8, 9, 10 que toma en cuenta los efectos sísmicos. ¿Cómo se lee la combinación 8? El 100% de la carga muerta más el 70% de los efectos del efectos sísmicos verticales y más el 70% de los efectos sísmicos horizontales. ¿Cómo es esto de efecto sísmico vertical y horizontal? El efecto sísmico, el valor de EH, el efecto de la carga sísmica y el valor de EV se obtienen a través del análisis estructural. Y al ser, este no es un curso de análisis estructural como tal, pero sí se les puede dar el dato. ¿Y cómo es que se obtiene esto, el efecto de la carga sísmica? El análisis estructural tiene que incluir la carga sísmica y cómo yo traduzco aceleraciones del terreno a carga sísmica de manera muy simplificada a través del espectro de respuesta, cuyo concepto pues podemos también darle una clase entera. Entonces no es el objetivo. La idea es entender que simplemente hay un método racional que viene de fondo que me permite a mí traducir aceleraciones del terreno en fuerzas equivalentes en la estructura que me generen efectos tanto horizontales como verticales, y estos efectos horizontales y verticales son los que a mí pues me reporta el software de cálculo como reacciones en el terreno, y tengo que tomar pues simplemente esas reacciones para poder hacer el cálculo. Luego cuando hagamos el ejemplo o expliquemos el ejemplo se van a dar cuenta los que no terminen de pillar esto, cómo funciona, pero es esto. Ahora, ¿qué les digo yo? Nosotros para el curso vamos a ignorar los efectos de carga sísmica vertical. ¿Por qué? Porque no existen, no, sí existen, pero hay ciertas recomendaciones, no en los códigos, pero en literatura diversa, por ejemplo, en las cuales se dice que se debe tomar en cuenta los efectos sísmicos en estructuras en las cuales las luces sean bastante grandes, pueden ser luces, por ejemplo, de 15 metros. Hay quienes dicen que a partir de 10 metros la luz a partir de 10 metros de luz tomamos efectos sísmicos verticales. Pero al nosotros querernos enfocar en diseño de cimentaciones y no de estructuras, pues entonces no nos vamos a poner a pensar tanto en el efecto sísmico vertical, y por eso es que lo vamos a ignorar. También en grandes voladizos se debe tomar en cuenta el efecto sísmico vertical. Por ejemplo, el edificio de la UNASUR, que todos deben conocer, pues evidentemente tuvo que haber considerado los efectos sísmicos verticales porque eso es un péndulo que tiene pues una respuesta más vertical
que horizontal, y ahí sí pues tendría que tomar en cuenta en mi cimentación pues la parte de 0,7 de efecto sísmico vertical. A efectos de prácticos para el curso pues nos vamos a quedar simplemente con el 0,7 del efecto sísmico horizontal y luego tenemos aquí lo mismo, vamos a ignorar el efecto sísmico vertical, tenemos la combinación que me dice una vez la carga muerta más 0,525 el efecto sísmico horizontal más 75% la carga viva, más el efecto del 75% de la carga de nieve. Para el que no le suene que es ese simplemente es nieve. Al estar en Ecuador, pues evidentemente no es algo que nos preocupe demasiado el tema de la nieve. Y luego tenemos la combinación 0,6 de D más 0,7 de H, ignorando el efecto de la carga sísmica vertical. ¿Para qué esta combinación hace disminuirse tanto la carga muerta? Entendamos que la carga muerta tiene un efecto favorable en la estructura cuando veo esta gráfica de aquí. Cuando tengo mucha carga muerta, la excentricidad va a ser menor y si la excentricidad es menor, esta presión admisible también lo va a ser. Si vemos la ecuación que nos permite calcular cuál va a ser la presión máxima, vemos que mientras mayor sea la excentricidad, mayor será la presión que yo le transmito al terreno y por tanto, pues tendré situaciones más desfavorables. La combinación que hace que la carga muerta se multiplique por un 60%, es decir, se reduzca a un 40%, toma en cuenta eso, una situación en la cual el proyectista pudo haber sobreestimado el peso propio de la estructura y por tanto tener un dato pues, que no es conservador y para eso existe esa combinación. Entonces, si queremos, las combinaciones ASD son estas de aquí y el enfoque que vamos a utilizar en este curso es eso, verificar o obtener las presiones que transmitimos al terreno, es decir, el Q máximo lo vamos a obtener a través de estas excentricidades y estas excentricidades se van a obtener a través de valores de P y de M obtenido de las combinaciones ASD. ¿Por qué lo vamos a hacer con el enfoque ASD? Porque es el que típicamente se utiliza. Repito, vamos a hablar un poco de que si es que alguien quiere hacerlo por el otro enfoque, alguien dice, no, yo quiero tener la carga axial y el momento que baje de la columna, pero con combinaciones LRFD. ¿Cómo hago para compararlo con una capacidad de diseño? Entonces lo que se hace, como les decía, es decir, multiplicar el valor de phi por la capacidad última del suelo y vamos a hablar de la sección de la ACCE que me dice cuánto vale ese valor de phi, porque la idea es tener el valor de phi. El valor de phi no me lo puedo inventar yo, sino que la normativa siempre es el que me lo debe proporcionar. Eso, entonces tenemos combinaciones ASD. Como ven, eso también es algo que pasa mucho. Yo he visto que muchos diseños de cimentaciones se basan en la carga de servicio. ¿Por qué? Porque el ACI en su capítulo 13 dice la cimentación se puede diseñar para combinación de servicio y muchos vienen y toman la combinación D más L, que viene a ser servicio, carga muerta más carga viva. Con eso determinan presiones del suelo y ya está. Pero no es correcto porque nosotros estamos en un país que tiene efecto sísmico. No puedo ignorar que cuando haya una acción sísmica, la acción sísmica, por ejemplo, para un sismo en esta dirección, generará un momento de vuelco en esta dirección que amplificará las presiones al lado derecho de la zapata. Cuando la acción sísmica sea en la dirección opuesta, el momento de vuelco será a la dirección opuesta y tendré un diagrama parabólico en la dirección de acá y aquí también tendré una presión que es importante. Entonces, no está bien, o desde mi punto de vista no es conservador, tomar en cuenta solo combinaciones de servicio para diseño de cimentaciones porque el sismo está ahí y el sismo va a afectar efectivamente a la estructura. Son las 8. Voy a pasarme un poquito del tiempo de la hora de docencia porque me parece muy importante. En la hora de tutoría, la idea también lo tenía pensado así, es hablar sobre el ejemplo. Entonces ahí podemos ir más lento. Pueden ir preguntando también todo lo que se quede de ahora. Pero me van a disculpar si me paso unos minutos de la hora que está pensada tal cual por docencia, porque me parece que lo que estamos hablando es importante antes de ponernos a calcular estructuralmente el elemento de cimentación. Entonces, tengo combinaciones ASD. Luego, que me interesa combinaciones LRFD para capacidad portante del suelo, pues son las típicas, las que estas sí estoy más que seguro pues que la mayoría conoce y si no, pues aquí se las presento. La típica 1,4 de D, 1,2 de D más 1,6 de L, más 0,5 de LR, que es LR, carga viva de cubierta. Las cubiertas suelen tener un tratamiento especial, puesto que son más livianas, o se puede combinar usando carga de nieve o carga de R, carga de lluvia. En fin, lo que importa es tener mapeadas todas las combinaciones que están aquí disponibles. No sé por qué no puedo borrar esto de acá. Bueno, no importa. Y las combinaciones sísmicas importantes a tomar en cuenta son la combinación que me dice que tengo que tomar en cuenta 1,2 veces la carga muerta más el efecto sísmico de la carga horizontal. Ya he dicho que vamos a ignorar a efectos del curso la carga sísmica vertical, más la carga viva, más el 20% de nieve. No, no nos interesa el tema de nieve. Y la combinación 0,9 de D más el efecto sísmico horizontal, ignorando el efecto sísmico vertical. Lo mismo, la combinación 7 toma en cuenta una sobreestimación, que el proyectista haya sobreestimado el peso propio
de la estructura. En la situación de vuelco, el peso propio es una acción favorable y por tanto tiene que minorarse para llegar a márgenes de seguridad adecuados bajo la normativa. Eso desde el punto de vista de las combinaciones LRFD, que las vamos a utilizar, pero no para dimensionar el ancho y el largo de la cimentación, sino que las vamos a utilizar para dimensionar la resistencia de la zapata como tal, lo que habíamos comentado, que la resistencia a momento de la zapata sea mayor a la demanda, que la resistencia a cortante de la zapata sea mayor a la demanda, y la demanda se obtiene por filosofía, pues por el método LRFD. Ese es un cambio. Ahora, lo que les decía, si alguien dice, yo quiero hacer el diseño geotécnico, aquí dice clarito, diseño geotécnico de la cimentación. ¿Qué es el diseño geotécnico? Lo que ya he comentado, que la presión que le transmito al suelo a través de a través de mi elemento de cimentación sea menor o igual a una capacidad, y en este caso, si lo quiero hacer por resistencia nominal, es decir, por LRFD, tendría que ser multiplicar un factor phi por una capacidad última del terreno. Si es que alguien lo quiere hacer así, que no lo vamos a hacer en el curso, que es permitido y que incluso la norma ACCE está haciendo llamados a pasar a un diseño de este tipo para ser más coherentes con el diseño estructural, porque cierto es que ¿qué hacemos nosotros? Toda la estructura que está sobre el terreno la diseñamos por LRFD, pero al momento de llegar a la cimentación nos pasamos a SD. El ACCE hace un comentario respecto a eso y nos pide pues que ya migremos a LRFD para que todo el diseño sea coherente bajo una misma filosofía. Las filosofías de diseño LRFD y ASD tienen un tratamiento probabilístico de fondo que toma en cuenta pues, el riesgo de fallo de la estructura, y lo ideal sería pues, siempre diseñar bajo el mismo enfoque. Si es que alguien quiere ya tomar en cuenta esa recomendación del método ACC, ¿qué es lo que nos especifica el método ACC? Esta diapositiva voy a volver después, pero quiero mostrarles esto de aquí. Entonces, el ACC me da esta tablita en la cual me dice, perfecto, tú tienes capacidad última y quieres multiplicarla por un factor phi para hacer un diseño con LRFD de la cimentación. Me dice, para los diferentes tipos de resistencias de la cimentación, aquí están los factores de minoración de resistencia. Si estoy hablando de una capacidad última portante, me dice el código ACC que multiplico por un factor phi que vale 0,45 y que verifique que esta presión, que sería la capacidad de mi terreno, sea mayor o igual a la presión que le transmite el suelo bajo combinaciones LRFD. LRFD. Y con eso pues podemos hacer ese salto. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que se hacía? ¿Qué es lo que es lo típico en esfuerzos admisibles? Q último dividido para 3, lo típico, ¿no? Y así llegamos a la capacidad admisible. No es lo mismo multiplicar por 0,45 que dividir para 3, pero tampoco es que sea muy diferente. ¿Por qué? Porque el método ACD y el método LRFD, como les he comentado, tiene tratamientos probabilísticos diferentes y entonces eh, es coherente usar un factor de 0,45 porque nos lo dice el código. Y además el código hace un comentario. El código ACC dice, yo no me estoy inventando esos factores tampoco. Esos factores los está tomando en realidad de la norma ASTO-LRFD, la norma ASTO LRFD, que me da las especificaciones para diseño de puentes. Entonces, en los puentes hay un montón de tema geotécnico y la ASTO lo tiene más que claro, y ASTO propone estos factores para diseñar la capacidad geotécnica del terreno en ese caso de ahí. Listo, tenemos mapeado ese tema de ahí. Ahora, quisiera volver a estas diapositivas anteriores un poquito. Tenemos el caso, ya hemos definido que queremos diseñar nuestra cimentación bajo la filosofía ASD, y así lo vamos a hacer. Pero va a pasar que, aunque sea ASD y las combinaciones parezcan que no son muy desfavorables, miremos las combinaciones, vemos que no tenemos factores que mayoran las cargas. Eso no asegura en realidad pues, que las excentricidades vayan a ser bajas, porque eso ya dependerá del análisis estructural o de la tipología estructural. Entonces, va a haber casos en los cuales la excentricidad sí va a ser grande, no la podremos controlar, y ahí es que yo tengo que ponerme a ver cosas adicionales respecto al código. ¿Cuándo la excentricidad va a ser grande? Por ejemplo, en una zapata medianera, tengo la zapata, pero tengo que se ubica en un extremo de la columna, del elemento de cimentación. ¿Desde dónde se mide la excentricidad? Ya lo hemos dicho, desde el baricentro de la cimentación. Entonces aquí tengo una excentricidad que se llama excentricidad geométrica. La excentricidad total va a ser igual a la excentricidad geométrica más la excentricidad de carga que hemos definido como momento dividido para fuerza axial. Entonces, cuando tengo estos casos tan desfavorables, pues la excentricidad va a ser bastante grande y nos llevará muchas veces a situaciones en las cuales se supere el valor de B/6 y nos generará situaciones en las cuales hay que ponerse a pensar en el vuelco. Entonces, ¿qué hacer ante esas situaciones? Una cosa que se puede hacer
es, bueno, pues unámoslos a a la columna interior, a la columna del centro, y tenemos aquí ya el caso de zapata corrida, de la cual empezaremos a hablar la próxima clase. Pero también hay otras soluciones que no son tan caras como la zapata corrida, que son las que les quiero mostrar en en estas gráficas de aquí. Nosotros hablamos en estas gráficas que uno puede jugar con la excentricidad si es que juega con la rigidez de la cimentación. Y para esto tenemos esta gráfica que está en el libro del doctor Calavera, en la cual se dice, bueno, si tengo una zapata excéntrica en la cual tengo una columna en un borde de la zapata, miren que aquí se pone que una viga a nivel de terreno superior trabaje como tirante. Y esa viga que trabaja como tirante, ¿qué elemento estructural de nuestras construcciones típicas es? La cadena que todos vemos a ras del suelo, que muchos la ponen solo por costumbre, si es que se la calcula, porque no solo ponerla y no calcularla, sino que si se la calcula y se verifica que tenga una resistencia adecuada, puede tomarse en cuenta para decir que genera un efecto contravuelco y me estabiliza el elemento de cimentación. Ese es tema uno, si es que lo quiero dimensionar como tirante. Hay quienes no les gusta tomar en cuenta esto de aquí porque dicen que no es muy, o sea, no puede participar mucho de la filosofía sismo resistente, puesto que estoy poniendo un elemento de hormigón que trabaje a tracción. Tiene sentido, esto como les digo depende mucho del criterio del ingeniero estructural. Tengo otra que es yo unir las vigas, no con una zapata corrida, sino con una viga centradora. ¿Qué hace esta viga centradora? Tengo un momento de vuelco muy grande en esta dirección. ¿Las vigas para qué sirven? Básicamente para absorber momento. Entonces la viga absorbe momento, trabajará momento negativo y lleva una parte de ese momento a la zapata central, haciendo pues que la distribución de presiones termine siendo más uniforme. Podemos ver aquí, cuando tengo el tirante aquí, la distribución de presiones no es tan uniforme, pero cierto es que no es tan pronunciada tampoco como podríamos esperar en un diagrama triangular. Y el caso de acá abajo, pues ya me permite tener presiones uniformes porque la mayor parte de la excentricidad se ha sido llevada a través o ha sido absorbida por la viga de centrado. Tenemos otro caso que está en esa gráfica de acá, y no es usar una viga de centrado que conecte la parte superior de los elementos de cimentación, sino que a nivel de piso, lo que podría ser llamado por nosotros la cadena, que este elemento de cadena sea una viga de gran peralte, que sea bastante rígida para absorber la mayor parte del momento que baja por la columna, y al absorber la mayor parte del momento, pues impide el giro de la zapata medianera, y por eso tengo controlado el tema de las presiones de sobrecarga o las presiones que transmito al terreno. Entonces, como se ve, se puede jugar con un montón de cosas en el tema de cimentación y no importa tener cargas grandes, lo que es interesante es saber o tener los conocimientos adecuados para poder decidir sobre cómo atacar los problemas estructurales. La excentricidad viene a ser un problema estructural, sobre todo en zapatas medianeras, y si yo no quiero pasar a un tema de zapata corrida por un tema económico, les planteo estos ejemplos, sobre todo porque en Ecuador se bota mucho la plata, porque se pone la cadena por costumbre, algunos dicen que se pone para poner la pared encima, pero si es que se la calcula, se puede aprovechar que ya se está poniendo material ahí para que ese material sirva para dar una estabilidad a la cimentación y pues, generar un ahorro, porque cuando yo me evito unir esto en una zapata corrida, me estoy ahorrando bastante dinero porque tengo que poner mucho más acero en una zapata corrida que en una zapata aislada que está unida con una viga descentrado al elemento central. Eso respecto a esto de acá. Ya mismo terminamos la parte que hablamos de todo este tema de normativa, que es muy profunda y que puede pues confundir incluso, pero básicamente con la literatura que tenemos, con las diapositivas, luego se podrán aclarar, podrán preguntar, pero es importante hablar de esto, empezar a mencionarlo porque no se menciona muchas veces cuál es la filosofía adecuada. Ahora, la excentricidad, como se ha comentado, pues me genera estos problemas que pueden ser, no sé, pido disculpas, pero no sé cómo borrar esto, no sé qué hice para que se quede ahí fijo. Pero creo que aquí puedo. Bueno, no me deja. Pero bueno, quitando las líneas rojas que estorban un poquito, va a haber un caso en el cual yo tenga una capacidad máxima o una presión máxima transmitida. Pensemos que la excentricidad tiene un valor importante. Es menor que B sobre 6, pero es un valor importante. Cuando la excentricidad es grande, esta presión del terreno puede ser grande. Ya digo que esta presión la vamos a obtener por ASD para ser coherentes con lo que se hace típicamente. Pero ¿qué pasa si esta presión máxima es mayor que la presión admisible del terreno? Entonces uno puede decir, esto no está bien, tengo que aumentar mi dimensión de la zapata, aumentar mi ancho B, aumentar mi lado L, para que el área de contacto de la cimentación sea más grande, para entonces así hacer que las presiones que transmito al terreno sean más pequeñas y cumplir pues con que la demanda sea menor que la resistencia. Perfecto, eso está muy bien, pero hay ciertos parámetros o ciertas recomendaciones que hace ciertos códigos. El código ACI, particularmente, más que el código, la guía de diseño ACI 314, me permite a mí, en las combinaciones o en las situaciones en las cuales tengo sismo, me dice, yo puedo
asumir que la resistencia, o más bien para ser más explícitos, la guía de diseño ACI me dice que yo puedo aumentar la resistencia admisible del terreno por un tercio, aumentarla. Es decir, yo puedo decir que para situaciones sísmicas la verificación que voy a hacer es esta, que la presión máxima transmitida al terreno, repito, esta presión solo para combinaciones sísmicas, tiene que ser menor, igual ya no a la capacidad admisible, sino a 4 tercios de la capacidad admisible. Traducido, entonces, es que la normativa, bueno, no la normativa, la guía de diseño, pero incluso la guía que acompaña a la C318 también lo dice, me dice que puedo aumentar la resistencia del terreno en un tercio. Multiplicar por 4 tercios es aumentar la resistencia del terreno. El código español, por ejemplo, me permite no aumentar por un tercio, me permite aumentar por un cuarto la resistencia del terreno, es decir, por 25%. Démonos cuenta que el un tercio viene a ser un 33%, pero el enfoque aquí es, se permite aumentar la resistencia o asumir la mayor para las combinaciones sísmicas. Ahora, ¿qué dice el ISC? Que parece ser que se ha convertido en enemigo del ACI. El ISC me dice, déjenme ver en la diapositiva que lo puse, porque sí lo puse. Aquí está. El ISC, esta captura es del ISC, me dice, incrementos en la presión admisible del terreno no se permiten usar bajo las combinaciones de carga de este estándar. Es decir, si nosotros usamos combinaciones ASD o LRFD, que son las que todo el mundo usa, no puedo yo aumentar la presión admisible del terreno. Y el código lo explica luego en sus comentarios. Nos dice a costa de qué estamos aumentando. Uno no puede decir eso resiste más porque yo lo digo. Lo que nos dice el código es otra cosa. Nos dice, no puedes aumentar la resistencia del terreno, pero sí se permite, y por aquí lo tengo escrito, se permite reducir los efectos del vuelco de la zapata cuando tengo combinaciones sísmicas. Y eso, para que nos quede muy claro, pongámoslo así. Voy a ponerlo aquí en esta parte negra para que se pueda entender. Lo que me dice, por ejemplo, ACI 314, y eso va de la mano con la guía también del ACI 318, es que la presión máxima que le transmito al terreno tiene que ser menor o igual a 4 tercios de la presión admisible del terreno. Esto quiere decir que esta presión máxima esto solo aplica para combinaciones que tienen carga sísmica. Las combinaciones de solo carga D y D más L, esas no, ahí no puedo aumentar para nada la resistencia del terreno. Pero en cambio, el ICC me dice, no, yo no puedo aumentar la resistencia del terreno, pero me dice que puedo reducir los efectos de vuelco. ¿Qué quiere decir eso en español? Entonces aquí vamos, ISC. El ISC me dice que la presión máxima tiene que ser menor o igual a la presión admisible. ¿Y dónde es que yo aplico la reducción del 25% de los efectos de vuelco? Aquí, yo puedo reducir el Q máximo un 25%, es decir, lo puedo multiplicar por 0,75. 0,75 Q máximo menor o igual al Q admisible. Cuando hago eso, yo estoy siendo cónsono o coherente con el código ASC, y ya es cuestión de cada uno decir, bueno, yo voy a usar el enfoque ACI, yo voy a usar el enfoque AISC. Personalmente me parece más realista usar el enfoque ISC. No, perdón, no es ISC, me confundí, me fui a la norma de estructuras metálicas. El ASCE. El ACC, desde mi punto de vista, es más coherente, es más realista, pero cierto es que a veces puede llevar a diseños que son más caros un poco que el diseño bajo el código ACI. A la final, el calculista lo que tiene que hacer es respaldar sus decisiones bajo normativa, entonces se use la que se use, ambas tienen un respaldo normativo y se puede utilizar. Algo que quiero decir nada más aquí para poder cerrar esta parte es que nos dice, se puede permitir el efecto, reducir el vuelco o el efecto de vuelco un 25%, siempre y cuando el efecto de la carga sísmica haya sido calculado por el método de la fuerza lateral equivalente. No quiero entrar en detalles en esto, los que son más estructurales en este curso pues van a entenderlo mejor, no es la idea tampoco que lo entiendan, pero sí hay que dar la advertencia. Si es que yo usé el método de la fuerza lateral equivalente, la reducción puede ser del 25%. Si no la usé a ese método para calcular la fuerza sísmica lateral, aquí me lo dice. Si es que yo usé un análisis modal espectral para obtener el efecto de la carga sísmica, solo puedo reducirla un 10% a los efectos de vuelco. ¿Esto por qué es? El análisis modal espectral, los que conozcan la base pues, del método, me permite obtener una respuesta más precisa, un cálculo más preciso. Si el cálculo es más preciso, pues obviamente ya no tengo tanto margen para reducirlo. Por eso es que el código distingue entre hacerlo con el método de la fuerza lateral equivalente y el método del análisis modal espectral. Pasando o volviendo a estas diapositivas para que lo puedan aclarar, démonos cuenta de esto para los que no terminen de verlo. El efecto de vuelco por carga sísmica, ¿qué es? ¿En qué se traduce? En la excentricidad. Esta excentricidad
va a ser más grande cuando los efectos de vuelco sean más grandes, cuando tenga mayor momento. Entonces, el efecto de vuelco, a fin de cuentas, es la excentricidad y la excentricidad se traduce en presión máxima. Entonces, si voy a reducir el efecto de vuelco, ¿qué reduzco? La presión máxima, pero no porque sí, sino porque el código me lo permite. Y si es que quiero hacerlo del otro enfoque, dejo tranquila la presión máxima, la calculo tal cual y no la reduzco al efecto de vuelco que viene a ser la presión máxima transmitida al terreno, sino que aumento la capacidad admisible. Suena raro. ¿Cómo aumento algo sin saberlo? No tiene un respaldo en realidad teórico de fondo, porque nosotros sabemos que la capacidad del terreno se calcula a través de parámetros mecánicos que son la cohesión, el ángulo de fricción y los factores de capacidad de carga de los cuales hemos hablado al inicio de la clase. Entonces, tenemos todo el mapa para entender sobre qué podemos trabajar y es decisión de cada uno, pues, trabajar bajo el enfoque que le parezca más adecuado. Me parece que eso es todo respecto a la... Sí, y con eso terminamos la presentación, nos vamos a la sala de tutoría y empezamos a ver el ejemplo para que veamos que la parte estructural, una vez que se tiene claro este tema de aquí, es decir, el tema de qué combinaciones uso y cómo verifico la capacidad portante, la parte estructural es mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque la determinación de los momentos flectores, de los cortantes por punzonamiento y del aplastamiento que se hace en la zapata dependen directamente del Q máximo. Y si yo no sé cómo calculé el Q máximo, porque no tengo claro que Q máximo se calcula con ASD o con LRFD, luego cuando hago la verificación de la zapata, pues también voy perdido. Y entonces por eso es que ha tomado tanto tiempo esta parte de la clase, porque es importantísimo tener claro cómo calcular la solicitación. Si la solicitación está bien calculada, los métodos de dimensionamiento de hormigón armado pues son súper sencillos, simplificados incluso, y es sencillo pues hacer la aplicación, que es lo que vamos a terminar viendo. Entonces, cuando está claro todito esto, vamos a preguntarnos, bueno, ya perfecto, hemos hablado todito esto y simplemente en qué consiste el diseño estructural de la zapata, en verificar que la zapata tenga una adecuada resistencia a la flexión, es decir, que su momento nominal multiplicado por phi, filosofía del RFD, sea mayor que la demanda, es decir, lo que resiste sea mayor que lo que necesita resistir. Se verifica para cortante en una y dos direcciones. El cortante uno es el cortante el típico de viga ancha y el cortante de dos direcciones es lo que también llamamos punzonamiento. Verificamos el aplastamiento, esto sobre todo en el caso en los cuales el pedestal o el cuello de columna, también lo llaman así, tenga una resistencia mayor que el material de la zapata. Y tenemos que verificar el anclaje y desarrollo. ¿Para qué? Para que las barras de acero de refuerzo que van en la parte inferior de la zapata pues no puedan desarrollarse bien. Luego hablaremos de este tema. Entonces, todo esto, la parte ya del diseño estructural de la zapata, se realiza bajo las combinaciones LRFD. Esto lo tienen aquí. Entonces, toda esta clase que va mucho de determinar bien cuál es la acción que va a efectuarse sobre la zapata, está grabada y las diapositivas yo les voy a compartir también ahora en el grupo de WhatsApp. Me han comentado que hasta esta semana ya está el curso en el Canvas. Yo de mi parte les pido disculpas, puesto que no es algo que yo controle. El curso está ya hecho desde hace algún tiempo, pero ha habido algún problema por ahí operativo. Pero nos seguimos comunicando por WhatsApp. Entonces, esta es la clase de hoy sobre el tema importante de fondo. Ahora vamos a ver el ejemplo en la parte de tutoría. Van a ver que el ejemplo pues explica por sí solo, por eso ha sido desarrollado pues en algunas páginas, pero lo quiero conversar con ustedes paso a paso para que podamos tener claro. Ahora mismo, por temas de seguimiento, voy a cerrar esta sala y voy a abrir el link de tutoría para que ahí nos conectemos, terminamos de ver la clase. Antes de ver el ejemplo, vamos a abrir si es que hay alguna pregunta y si no, pues vamos a ver el ejemplo directamente. Entonces, cierro la sala, les envío el link de tutoría para los que todavía no lo tengan y nos vemos exactamente en 2 minutos en la otra sala. Hasta luego.